¿Qué es más pesado, una moneda o un barco transatlántico? Evidentemente el barco. Entonces, ¿por qué cuando el barco está en el agua flota, mientras que la moneda se hunde hasta el fondo? Esto se puede explicar gracias a una de las proposiciones científicas más útiles que data de hace más de 2200 años. Es decir, el principio de Arquímedes. Buenos días, mi nombre es Lucía Carpi y este es el tema a tratar en el video de hoy. El principio de Arquímedes constituye uno de los fundamentos más importantes de la hidrostática, la cual es una rama de la física que se encarga de analizar el equilibrio de los fluidos. Este fue formulado por el genio griego Arquímedes de Siracusa en el siglo III a.C. Este principio establece que todo cuerpo, ya sea sumergido total o parcialmente en algún fluido, va a experimentar una fuerza vertical ascendente, denominado empuje, cuya magnitud va a ser exactamente igual al volumen del peso que el fluido desaloja. Este método de flotación es el que puede explicar por qué algunos objetos parecen ser menos pesados en el agua y por qué algunos materiales suelen flotar y otros hundirse. Para comprender este principio es esencial definir sus conceptos clave. El empuje. El empuje es la fuerza ascendente que el fluido ejerce sobre el cuerpo sumergido. Es decir, un ejemplo claro de esto es cuando metemos al agua una pelota de baloncesto, que la empujamos hacia el fondo y esta rápidamente se devuelve. Es como que si tuvieran dos manos que la tiran hacia arriba. Ese es el empuje. El fluido desalojado se define como el volumen del fluido que es desplazado u ocupado por la parte del cuerpo que se introduce en él. Un ejemplo de esto es si llenamos un vaso de agua hasta el tope y le sumergimos una piedrita, el agua se va a derramar. El agua que se derrama es el fluido desalojado. El otro concepto clave es el peso aparente. El peso aparente es cuando el peso de un cuerpo en el agua parece menos pesado, pero en realidad es el peso aparente. Un ejemplo claro de esto es cuando vemos a una persona cargando a otra con un solo brazo fácilmente. Ahí se explica. Estos conceptos permiten analizar cuantitativamente los objetos de los fluidos. La fuerza de empuje posee características muy particulares. En primer lugar, su dirección es siempre vertical y ascendente hacia arriba, oponiéndose a la fuerza de la gravedad. Su punto de aplicación no está en el cuerpo mismo, sino en el centro de gravedad del volumen de fluido desalojado. Un punto conocido en ingeniería naval como el centro de Carenas. La magnitud del empuje depende exclusivamente de tres factores: la densidad del fluido, el volumen de la parte del cuerpo que está sumergida y la aceleración de la gravedad. Es crucial destacar que el empuje es independiente de la profundidad a la que se encuentra un cuerpo, siempre que esté completamente sumergido, de su forma o de su composición material. Lo único que importa es el volumen que ocupa en el fluido. Matemáticamente, el principio se expresa con la fórmula E es igual a P por B por G, donde la E es el empuje, la P es la densidad del fluido, la B es el volumen sumergido y la G es la gravedad. A partir de esta relación y comparando el empuje con el peso del cuerpo, se deducen las tres condiciones. Cuando la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, este va a flotar. Cuando las dos densidades son iguales, este se va a mantener neutro.
Es decir, no va a ascender ni va a descender. Y si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del objeto, este se va a hundir. A continuación, mis compañeras mostrarán y explicarán ejercicios en relación al principio de Arquímedes. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Cabrera. Hoy les voy a explicar un pequeño ejercicio sobre la aplicación del principio de Arquímedes. El enunciado nos dice que se tiene que determinar un barco que se acaba de construir cuyo volumen es de 100 metros cúbicos y su masa es de 1000 kilogramos. Flotará o se hundirá en el mar, considerándose que la densidad del agua del mar es de 1027 kilogramos sobre metros cúbicos. Los datos que nos dan sería el volumen, que sería 100 metros cúbicos, su masa, que sería 1000 kilogramos, su densidad, que sería 1027 kilogramos sobre metros cúbicos, y su gravedad, que sería 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Las fórmulas que vamos a utilizar serían dos para fuerza de empuje. La primera sería fuerza de empuje igual a densidad por volumen por gravedad. Y la otra sería fuerza de empuje igual a masa por volumen. En esta ocasión vamos a utilizar la primera. Y la fórmula para buscar peso del objeto sería peso del objeto igual a masa por gravedad. Para su solución o su resolución estaríamos usando, como dije, la primera fórmula, que sería fuerza de empuje por 1027 kilogramos entre metros cúbicos por su volumen, que sería 100 metros cúbicos, por su gravedad, que sería 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. En este ejercicio nos da que la fuerza de empuje es igual a 1.007.483 newton. ¿Por qué newton? Ya que es metros cúbicos se cancela con metros cúbicos, quedando kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que este sería el enunciado de Newton. En el siguiente, que sería buscar peso del objeto, estaremos utilizando su fórmula, que sería peso del objeto igual a 1000 kilogramos por su gravedad, que sería 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué sería siendo? Su resultado sería 9.810 newton, ya que, como se puede ver, se está utilizando la misma cantidad que se refiere en newton. ¿Cómo podemos saber si este barco flota o se hunde? Dando este pequeño ejemplo, que si fuerza de empuje es mayor a peso del objeto, sería que flota. En cambio, si se hunde, sería que fuerza del empuje sería menor que el peso. En cambio, aquí la mayor sería fuerza de empuje, ya que sería 1.007.480 newton, que es mayor que su peso, que sería 9.810 newton. Eso significa que el barco flotará. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Anelis Ramírez y les voy a estar explicando un ejercicio sobre el principio de Arquímedes. Dice, un cubo de hierro de 15 centímetros de arista se sumerge totalmente en el agua, cuya densidad es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Si tiene un peso con una magnitud de 560,40 newtons, calcular fuerza de empuje que recibe y magnitud del peso aparente del cubo. Primero, organizamos los datos. Tenemos como densidad 1000 kilogramos sobre metros cúbicos de arista, 15 centímetros, los convertimos a metros y esto nos daría 0,15 metros. El peso real, que es 560,40 newtons, la gravedad de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. El paso 1 es calcular el volumen. La fórmula de volumen es arista al cubo, que sería 0,15 al cubo. Y esto nos da como resultado 0,03775 metros cúbicos. El paso 2 es calcular el empuje. La fórmula del empuje es igual a densidad por volumen por gravedad. Esto sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 0,3375 metros cúbicos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto da como resultado 33,10875 newtons. Y por último se calcula el peso aparente. La fórmula del peso aparente es peso aparente igual a peso real menos empuje. Entonces el peso aparente sería
560,40 newtons menos 33,10875 newtons. Y esto da como resultado 527,29125 newtons. Buenos días, mi nombre es Junilexi Milano y para demostrar el principio de Arquímedes se decidió realizar el experimento del submarino de Arquímedes. El objetivo es demostrar el principio de Arquímedes y la relación entre su flotación, volumen y densidad mediante un submarino casero que se emerge o se hunde si varía la presión en la botella. Este experimento es fácil de realizar ya que tiene un tiempo mínimo de 30 a 40 minutos. Utilizamos los materiales como una botella con agua, unos globos, unos clips metálicos, un envase para probar el experimento y un pañuelo por si algo se moja. Procedimiento. Se cortó aproximadamente 2/3 de la boquilla del globo, luego unimos unos clips formando una cadena de 4 eslabones y luego lo introducimos al globo sin que se salgan. Llenamos un recipiente con agua para probar la flotación y observar si flota o se hunde completamente. Unos pequeños tips es que si se hunde demasiado, debemos de inflar un poco el globo y si flota demasiado, debemos de extraer aire o agregar un clip. Ajustamos hasta la parte superior del globo apenas toque la superficie del agua, ya que este equilibrio es clave para el éxito del experimento. Llenamos la botella con agua casi hasta el tope e introducimos cuidadosamente el submarino para luego así llenar con más agua y cerrar firmemente la tapa. Gracias. Buenos días, mi nombre es Francesca Carrera y hoy les voy a hablar sobre el submarino de Arquímedes, el cual es el pequeño experimento que vamos a presentar en el video de hoy. Según el principio de Arquímedes, todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido que desplaza. Este empuje compite con el peso del objeto y de la relación de ambas fuerzas se determina el comportamiento del objeto dentro del fluido. En el caso del submarino, la clave no solo está en el material utilizado o en su tamaño, sino en su densidad promedio, que se define como la relación entre su masa total y el volumen que ocupa. Cuando el submarino contiene más aire, su masa es menor y su densidad promedio es inferior a la del agua. En esta condición, el empuje ejercido por el agua es mayor que el peso del submarino, por lo que flota. Cuando se introduce más agua en el interior, la masa aumenta y la densidad promedio se incrementa. Si la densidad del submarino supera la densidad del agua, el peso del submarino se vuelve mayor que el empuje, provocando que se hunda. Cuando se aprieta la botella, aumenta la presión del agua. Esa presión también afecta al globo y hace que se comprima, disminuyendo su volumen. Al reducirse el volumen, sin cambiar su masa, el globo se vuelve más denso que el agua y se hunde. Al soltar la botella, el globo recupera su volumen, la densidad disminuye y el globo vuelve a flotar. Muchas gracias por su atención. En conclusión, el principio de Arquímedes es una ley física con utilidades extraordinarias. Su formulación encierra una profunda comprensión de la interacción entre los cuerpos y fluidos que los rodean. Esto podemos observarlo en el experimento de Arquímedes o el submarino de Arquímedes, anteriormente mencionado por mis compañeras. A través de este experimento se demuestra que la flotación de un cuerpo no depende únicamente de su peso, sino de la relación entre la densidad y el empuje que ejerce el fluido que lo rodea. Al variar la cantidad de aire o agua dentro del submarino, se modifica la densidad total, lo que provoca que pueda flotar, hundirse o mantenerse en equilibrio, obviamente dentro del agua. Esto podemos evidenciar que el control del volumen desplazado y del peso del fluido desplazado es fundamental para regular el empuje hidrostático. El estudio del principio de Arquímedes no solo nos permite diseñar tecnologías complejas, sino también apreciar los fenómenos simples que observamos a diario, demostrando que la física más básica es a menudo la más poderosa y universal.